Buenos amigos, queridos alumnos de Economía de la Empresa. Vamos a hacer una nueva eh, práctica sobre ejercicios de rentabilidad económica y financiera. En este caso, el problema es un poco más complejo que el que enseñé anteriormente. La empresa Universidad S.A., dedicada a la fabricación de componentes para bicicletas y ciclomotores, posee un activo total de 30 millones de euros. Vamos a ver. Activo total, 30 millones de euros. Con esta inversión ha obtenido en el último ejercicio un beneficio antes de intereses, un beneficio bruto, un BAIT, e impuestos 5,5 millones de euros, existiendo una tasa eh, legal de impuestos de un 30%. Eso habrá que tenerlo en cuenta, sobre todo en la rentabilidad financiera. Bueno, pues con esos datos vamos con el apartado A. Calcula la rentabilidad económica. La rentabilidad económica la tenemos aquí en primera posición. Es los beneficios brutos, es decir, antes de quitarle los impuestos, 5,5 millones, dividido entre el activo total de la empresa, que en este caso son 30 millones, y el resultado multiplicado por. Echando mano de nuestra calculadora, 5,5 dividir entre 30 y lo que me dé multiplicado por 100, 18.333.000, es decir, 18,33, perdón, por ciento de rentabilidad económica. Eso tiene mucho más sentido. ¿De acuerdo? Bienes con millones, por cien, tanto por ciento de rentabilidad. El B nos pide que calculemos la rentabilidad financiera en caso de que se financie exclusivamente con capital propio. Es decir, no ha pedido ningún préstamo. Todo se ha financiado con fondos propios. El activo se ha conseguido recurriendo solo a fondos de la empresa. El dinero, la pasta, los bienes puestos por los socios de la empresa. Por lo tanto, en este caso concreto, los fondos propios son precisamente 30 millones. Pero como en la rentabilidad financiera hace falta conocer el beneficio neto, vamos a calcularlo. El beneficio antes de los impuestos y de los intereses era 5,5 millones. Vamos a ver. El beneficio neto será esta cantidad y habría que quitarle los intereses de las deudas, pero como no ha pedido préstamos, no tiene intereses. Así que lo único que pierde es lo correspondiente a la tasa de los impuestos, es decir, un 30%. Se reduce en un 30%, que es lo mismo que multiplicarlo por 0,70, o podéis hacer vuestra regla de 3 preferida. Si multiplicamos 5,5 por 0,7, tenemos los beneficios netos para esa situación concreta. 3,85 millones de euros. Por lo tanto, en este caso particular, la rentabilidad financiera, que es los beneficios netos, que son 3,85 millones de euros, entre los fondos propios, que coinciden con el activo total, 30 millones, por 100. Si cogemos a nuestra amiga la calculadora, tendríamos 3,85 entre 30 multiplicado por 100. Es decir, 12,83%. 12,83%.
apartado siguiente es un poco más complicado, porque dice que calculemos la rentabilidad financiera, pero suponiendo que el 60% del capital es propio y el 40% del capital necesario para adquirir los bienes es ajeno. Entonces, de estos 30 millones que hemos tenido que usar, que necesitábamos, maquinaria, oficina, el 60% se han conseguido con recursos propios y un 40% ha sido con recursos ajenos, es decir, con préstamos solicitados. Bueno, pues vamos a intentar calcular esta parte 12 conociendo esos detalles. Vamos a ver entonces cuándo son los recursos propios. Los fondos propios serían los 30 millones que hemos necesitado por el 60%, porque lo han dicho, que solo el 60% se ha conseguido con capital propio. Esos son 18 millones. El resto son el capital ajeno que hemos necesitado. Es decir, hemos necesitado endeudarnos con 12 millones de euros. Es lo que llamaríamos el pasivo normalmente. Esto es fondos ajenos. 12 millones. Claro, porque si el 60% es esto, el restante, lógicamente, son los 12 millones. Podéis comprobar que si multiplicáis 30 por 0,40 os da 12 millones. ¿De acuerdo? Ya tenemos los fondos propios y los fondos ajenos. Oye, ¿para qué nos sirven los fondos ajenos? Muy sencillo. Porque nos han dicho que el préstamo, los préstamos que hemos solicitado, tienen un coste anual de un 14%. Pues nada, hay que calcular cuánto es el 14% de esta cantidad para saber a cuánto le voy a restar a los beneficios obtenidos. ¿Bien? Vamos. Si multiplicamos por 0,14 o hacéis una regla de 3, tendremos cuántos intereses nos han comido las deudas. 2 por 0,14 es igual a 1,68 millones. Es decir, allá que a los beneficios antes de impuestos, que eran 5,5 millones, le tenemos que restar 1,68, dando, por tanto, 5,5, 1,68, 3,82 millones de euros. Pero, además, a esto hay que quitarle los impuestos. Es decir, hay que quitarle un 30% de impuestos. Se puede demostrar que esto es lo mismo que multiplicar por 0,70 o 0,7. Hagámoslo. Ya teníamos ese número, pues por 0,7 nos da directamente lo que nos queda. Tengo que utilizar esta tableta porque está en un modo que no da directamente, da una fracción muy sencilla. 2,674 millones de euros. Esto es ya el beneficio neto. Esto de aquí, por si tenéis curiosidad, es el beneficio antes de impuestos. Y recordad que esto significa beneficio antes de impuestos e intereses, es decir, el bruto. Como ya tenemos, por fin, el beneficio neto y también tenemos los fondos propios, calcular la rentabilidad financiera teniendo en cuenta todo ello, no es más que sustituir cada una de las cosas. Es decir, 2,674
entre 18 y multiplicado por 100. Tomando la calculadora, que ya tenemos ese valor, dividiendo por 18 y multiplicando por 100, tenemos el tanto por ciento, la rentabilidad financiera, 14,85%, que es bastante realista. Espero que se hayan entendido bien. Nos veremos pronto en las clases a través de Zoom.